En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes, hermanos y hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes 17 del mes de julio está tomado de San Mateo, en su capítulo 10, versículo de 34 y siguiente, y capítulo 11, versículo 1. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No piense que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo mío, no quedará sin su recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos y hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos viene a decir el Señor allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y siguiente. Y dice el Señor allí lo siguiente, dice: En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Bendito sea el Señor. O sea, hermanos, hermanas, la palabra de Dios, como bien nos expresa Hebreos, es una espada de doble filo que penetra lo más profundo del alma, o sea, nos cambia, nos transforma, nos permite contemplar de lo que somos hechos y de esa misma manera también nos permite contemplar la grandeza de aquel que nos ha creado. Nos permite contemplar la grandeza de aquel que ha hecho todas las cosas, bendito Dios. Y de esa misma manera también nos permite vernos dentro de sí mismo y nos permite reconocer nuestras fragilidades. Nos permite reconocer que somos débiles y que el grande de los grandes se llama Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. O sea, la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace diferente a lo que es el mundo. Bendito sea el Señor. O sea, nos divide de lo que es el mundo mismo. Es por eso que Jesús en San Juan 17 nos dice: sepan bien, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Por lo tanto, sean diferentes a lo que es el mundo.
Y es precisamente por esa razón que dice Jesús en el versículo 34 lo siguiente. Y dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No, sino más bien espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Bendito sea el Señor. O sea, la palabra de Dios, cuando entra dentro de nosotros y logra cambiar, no logra, bendito Dios, transformar nuestra vida, automáticamente nos permite, nos da la fuerza, nos da la gracia, la bendición de decirle que sí a nuestro Padre Celestial, para decirle que no a este mundo de perdición. Pero ¿qué pasa, hermano, hermana? Eso no sucede en toda la familia al mismo tiempo, porque muchas veces hay dos cristianos y tres que todavía están apartados de Dios. Y es por eso la división de Jesús en el Evangelio. Habrán dos que han creído en Cristo y habrán tres que todavía están ahí, del otro lado. Y es precisamente donde surge la división, hasta dentro de la misma familia. Bendito sea el Señor. Y continúa Jesús diciendo entonces, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no sirve para el reino de Dios. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no sirve para el reino de Dios. O sea, cuando la palabra de Dios penetra nuestra alma, nuestros corazones y nos permite contemplar la grandeza de Dios, nos hace entender que nuestro amor hacia Dios debe estar por encima de todo. Así es. Es esa palabra que transforma y cambia, que nos permite contemplar la grandeza de Dios, que nos hace entender de esa misma manera que nuestro amor hacia Dios debe estar por encima de todo, incluso por encima de tus propios familiares. Bendito sea Dios. Por eso dice Jesús, si tú amas a tu hermano o a tu hermana más que a mí, no sirve para el reino de los cielos. Bendito Dios. Por lo tanto, continúa Jesús diciendo, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no sirve para el reino de los cielos. Y continúa diciendo, el que antepone a toda su propia vida, la perderá. Y el que se sacrifique por mi causa, la hallará. O sea, hermano, hermana, si verdaderamente queremos obtener vida en Cristo, debemos negarnos a sí mismos. Debemos morir a nuestras propias pasiones. Debemos morir al hombre viejo para que podamos resucitar a un hombre nuevo en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Y dice la palabra entonces, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. O sea, estar en plena comunión con Dios a través de su iglesia es recibir el mensaje de Dios. Escuchar, bendito Dios, las palabras que Dios nos permite, bendito Dios, llegar a nuestra vida a través de sus sacerdotes, a través de sus ministros, diáconos, es también recibir al mismo Jesús. Y quien recibe a Jesús a través de su iglesia, a través de su cuerpo místico que es la iglesia, también está recibiendo al Padre. Y dice Jesús, entonces, el que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo mío, no quedará sin su recompensa. Y termina Jesús diciendo, soy yo quien se lo digo. O sea, mi palabra se cumple. Mi palabra tiene poder y soy yo que le he dicho a ustedes que si reciben a un justo por ser justo, recibirán recompensa de justo. O sea, el Señor nos permite contemplar su gloria cuando verdaderamente nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Capaz de reconocer su grandeza, su amor, capaz de reconocer que Él actúa poderosamente a través de su pueblo, o sea, a través de su santa y única iglesia, donde está presente, vivo y real, en su cuerpo, en su sangre y en su divinidad. O sea, Cristo Jesús, Eucaristía, es la presencia viva del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos da vida y vida eterna. Por lo tanto, hermanos, hermanas, ese es el momento de creer. Así es el momento de creer en Dios, de poner nuestra esperanza en Él, bendito Dios, a través de su palabra. Así es, porque como bien dije al principio, la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos hace diferente, nos divide de lo que es el mundo. O sea, arranca de nuestros corazones todo apego por las cosas materiales, todo apego por esas cosas que serán destruidas, porque dice la palabra que no quedará piedra sobre piedras. Pero mi palabra, dice el Señor, mi palabra permanecerá eternamente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo en el Señor.